Había preocupación, cuando no indignación, en algunos por el cambio de medidores de la energía eléctrica, por la versión que circuló de que el costo de estos medidores sería asumido por los clientes dueños de cada casa. Aranza Fernández, y lo que dice la autoridad y las propias empresas distribuidoras de electricidad. Nos cuenta Aranza. Adelante, buenas tardes. Claro, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, a partir ya de 2025, más de 6 millones de usuarios van a tener instalados estos nuevos medidores inteligentes. Estos aparatos que van a reemplazar a los que actualmente miden el consumo de energía en nuestros hogares y que prometen también ser más eficientes y también tener un montón de beneficios para los usuarios, ¿no es cierto? Un recambio que va a tener un costo asociado de unos 1.000 millones de dólares para las empresas y que ha causado toda una polémica esta cifra, ¿no es cierto?, porque ha trascendido en algunos medios de comunicación que este costo podría ser asumido por los mismos clientes que van a tener estos nuevos medidores inteligentes. Pero para aclarar todas esas dudas respecto a estos nuevos recambios, vamos a conversar entonces con Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, que está con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, Rodrigo. Hola, muy buenas tardes. Rodrigo, entonces, para aclarar de inmediato, ¿no es cierto?, ¿cómo se va a asumir este costo de los 1.000 millones de dólares que va a costar este recambio de los medidores inteligentes? Lo primero es aclarar que, a diferencia de lo que, como tú dices, apareció en algunos medios de prensa, de que esto se le trasladaría a los clientes como una especie de arriendo perpetuo, es exactamente lo contrario. En el pasado el costo de los medidores era asumido por los clientes, en el pasado existían cargos por arriendo de medidor. A partir de ahora el costo de los medidores pasa a ser parte de los costos generales y financiado por las empresas. Efectivamente, el reemplazo en régimen total de todos los medidores tiene un costo del orden de los 1.000 millones de dólares, que no solamente son los medidores, sino que todos los sistemas de comunicación, monitoreo, que están asociados a este nuevo sistema inteligente de redes. Sin embargo, al mismo tiempo hay una serie de ahorros que tiene la empresa, producto, por ejemplo, de que ya no va a haber que hacer lectura pedestre, es decir, humana. Por ejemplo, que el corte y reposición ya no va a tener que ser físico, sino que se hace en forma remota, todo lo cual son ahorros que también son transferidos a los clientes. Por lo tanto, quiero ser muy claro y muy directo. Es falso que exista un cobro por la instalación de medidores inteligentes, es falso de que vaya a haber un sistema de cobro por arriendo perpetuo, etcétera. Justamente esto pasa a ser parte de los costos generales de la empresa, como lo es las redes, los transformadores, los postes, etcétera, que son asumidos por la empresa y son considerados por el Estado en los pliegos tarifarios a efectos de poder financiar las inversiones de la empresa. O sea, ¿va a haber un nuevo cálculo en la tarifa o hubo un nuevo cálculo en la tarifa de cuánto nos va a costar la electricidad y ahí fue incluido ya el precio de este nuevo recambio? Se incluyó una fracción, porque evidentemente esto se va haciendo en el tiempo, se incluyó una fracción del costo de las inversiones en nuevos medidores, pero al mismo tiempo se incluyeron todos los ahorros que tiene la empresa por aquellas cosas que ya no va a tener que hacer producto de los medidores inteligentes, lo cual ya ocurrió, comenzó a estar vigente en septiembre del año pasado y esto es muy importante desde el punto de vista de un cliente normal, una persona que hoy día consume 200 kilos, es decir, una cuenta del orden de los 20.000 pesos. El costo implícito de este nuevo medidor es menos que lo que se pagaba antes por el arriendo de medidor. Por lo tanto, desde el punto de vista de los costos, que insisto, ya ocurrió, esto es un ahorro para el cliente lejos de ser un costo adicional. Por las dudas, porque hay quienes creen que incluso podría haber en nuestra boleta un nuevo ítem de arriendo, ¿no? Que se iba a cobrar 200 pesos eternamente por este nuevo medidor. ¿Eso no existe? Yo agradezco mucho la pregunta porque es totalmente erróneo. No va a haber ningún cargo extra en la boleta por el hecho de instalar un medidor inteligente. No va a haber ningún cobro que se llame arriendo de medidor inteligente ni nada por el estilo. Esto pasa a ser parte de los costos generales de la empresa, tal como dije, igual que un poste, igual que un transformador, igual que una línea eléctrica. Estos medidores inteligentes, bueno, implican, decíamos, ¿no es cierto?, que no habrá gente en las calles haciendo la fiscalización de los medidores en nuestras casas. ¿Qué va a pasar entonces con el cobro por costo y reposición que generalmente se hacía? Porque ahora no va a existir ese Todos cambio. los costos que no van a tener que ser incurridos producto de los nuevos medidores se eliminan de la tarifa progresivamente en el tiempo, porque evidentemente la instalación es a su vez paulatina en el tiempo, pero todo aquello que implique un ahorro para la empresa es transferido como ahorro a los clientes por el propio Estado al momento de calcular las tarifas. Va a seguir aclarando dudas porque también hay gente que cree que estos medidores son
muy inteligentes, ¿no es cierto? Y que podrían llegar a medir incluso un consumo que antes no era registrado por los medidores antiguos. ¿Es cierto eso? Agradezco mucho porque eso es totalmente falso y en esto desafío a todos aquellos que han hecho este tipo de noticias falsas o fake news diciendo cosas como esa a demostrarlo. Nosotros tenemos estudios de universidades, de los laboratorios europeos que han hecho la calibración de estos medidores, de la propia Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y es totalmente falso que el medidor nuevo mida nada distinto de lo que medían los medidores antiguos. De hecho, es muy simple, el medidor antiguo era simplemente una rueda magnética que giraba. No tenía absolutamente ninguna capacidad de discriminar nada y el medidor inteligente mide exactamente lo mismo, consumo de energía. Por último, ¿qué beneficios va a tener un usuario con este nuevo medidor inteligente? Son varios. El primero es que efectivamente la lectura es mucho más fiable porque se hace en forma automática y remota y ya no va a tener que esperar que alguien vaya a su casa a leer el medidor. En segundo lugar, y probablemente uno de los principales beneficios, es que en el pasado, si uno se quedaba sin energía eléctrica, tenía que llamar por teléfono o comunicarse a través de las redes sociales con su empresa. En este caso, la empresa va a saber en forma automática, con un desfase máximo de 15 minutos cuando una casa no tiene suministro eléctrico y por lo tanto va a poder comunicarse proactivamente con el cliente o en su caso enviar proactivamente una cuadrilla para poder resolver el problema. Y el tercer beneficio tiene que ver con todo lo que está relacionado con la modernidad eléctrica, que tiene que ver, por ejemplo, con la autogeneración, el llamado net billing, aquellas personas que hoy día van a instalar paneles solares en su casa. Este medidor es capaz de hacerse cargo de medir las inyecciones y por lo tanto descontar de la cuenta lo que se produjo en energía eléctrica. Por ejemplo, con la instalación futura de autos eléctricos, en los cuales va a hacer falta tener medición horaria para saber cuáles son los horarios más convenientes para cargar el auto. Estos medidores nuevamente entregan esa capacidad. Vuelvo a insistir en algo que he venido diciendo, la Unión Europea ha puesto como directiva europea que todos los países de Europa deben modificar sus medidores hacia medidores inteligentes al año 2020, algo muy similar ha ocurrido en los Estados Unidos, en Japón, en Corea, es decir, Chile pasa a estar en la vanguardia tecnológica y de la eficiencia energética a través de este reemplazo de medidores. ¿Cuándo ya, por último, para ir terminando, se van a instalar o empezar a instalar estos nuevos medidores inteligentes y si una persona se puede negar o no a aceptar esto? A ver, a lo primero estamos a la espera de un anexo técnico que debería estar vigente en los próximos días y a partir de ahí debería comenzar la campaña general de reemplazo de medidores que va a ser paulatina porque hay un plazo de 7 años en total. Y en segundo lugar, esta es una obligación legal, es una obligación normativa, por lo tanto todos los medidores deben ser reemplazados. Muchas gracias. Gracias a Rodrigo ustedes. Castillo. Entonces, aclarando dudas respecto a estos nuevos medidores inteligentes que ya pronto podrían comenzar a ser instalados en nuestros hogares, que van a reemplazar a los medidores antiguos y que no debería haber ningún costo asociado por esta instalación, ningún cobro de más, ningún ítem en la boleta y cualquier cosa habría entonces que hablarlo con la empresa de electricidad directamente a la que estamos asociados. Aclarando las dudas y calmando las pasiones de algunos que estaban bastante álgidos.